El Señor Jesucristo me les bendiga a cada uno de ustedes. Les habla Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal. Le doy la bienvenida a una nueva conferencia y espero que sea de agrado a usted. Y que usted, por favor, me colabore, me ayude dándole un me gusta y compartiendo esta y todas nuestras conferencias en las diferentes plataformas, en YouTube. Compártalas también por allá en Facebook, compártalas en WhatsApp. Por favor, ayúdenos a masificar el conocimiento del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, vamos a dar respuesta a un argumento muy poderoso, un argumento muy poderoso que se levanta contra la unicidad de Dios. Y es este argumento. Vamos a mirarlo, por favor. Espero que usted me ayude y me ayude a analizar este poderoso argumento contra nosotros, la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, como nos llaman a nosotros unicitarios, los unicitarios. Pero antes de eso quisiera aclararle a los que no saben qué es la unicidad, porque pues muchos dicen que la palabra unicidad no está en la Biblia, y tienen razón. La palabra unicidad no se encuentra en la Biblia, pero lo que nosotros predicamos sí está en la Biblia literalmente. ¿Qué es la unicidad? La unicidad es, escúcheme bien, la creencia bíblica que nos dice que Dios es uno. Eso está en la Biblia. Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Marcos capítulo 12, verso 28 al 32. Zacarías capítulo 14, verso 10. También lo encontramos en Romanos capítulo 3, verso 30. Gálatas capítulo 3, verso 20. Santiago capítulo 2, verso 19. Encontramos que Dios es uno. Es uno porque es único. Encontramos que es único. La Biblia dice que es único. ¿Dónde lo dice? El Salmo 86, 10. Sí, encontramos que Dios es único. Lo dice también, lo dice Pablo, lo dice en su primera carta a Timoteo capítulo 1, verso 17. Judas en el verso 25, allí dice que Dios es único. Es único porque es solo. ¿Dónde dice eso la Escritura? Es solo. La Escritura dice que Dios es solo. Es solo. ¿Dónde lo dice? Lo dice Isaías capítulo 37, verso 16, allí dice, solo tú eres Dios. Isaías 37, 20 dice que Él es el solo Jehová. ¿Sí? Solo. También lo dice Nehemías capítulo 9, verso 6, solo tú eres Jehová. Bueno, entonces eso lo dice la Escritura. Es solo porque no hay otro además de Él. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 35, verso 39. Nos lo dice literalmente allí. No hay otro además de Él porque no hay semejante a Él. Eso lo dice Isaías en el capítulo 46, verso 5 y verso 9. Jeremías en el capítulo 10, verso 6. No hay otro semejante a Él. Y ese único Dios es el Padre. Eso lo dice literalmente la Escritura. Y ese Dios fue manifestado en carne. Esa es la creencia de la unicidad. Ese único Dios, el Padre, fue manifestado en carne y su nombre es Jesucristo. ¿Listo? Y gracias a esto, mis hermanos, tenemos, pues tenemos amigos que de verdad, nos odian. Y veo, mis hermanos, que pues lo que ellos tienen hacia nosotros, esa frustración, esa rabia, la demuestran en sus publicaciones. Publicación como esta, que dice unicidad ignorante. Escuche bien lo que dice este amigo aquí. Unicidad ignorante, dice él. Unicidad ignorante. Eso lo publica un señor Mark Conflo. Dice unicidad ignorante. Nos llama ignorantes a los unicitarios. Primera de Juan capítulo 4, verso 15 dice, todo aquel que reconozca que Yahshua es el hijo de Yahweh, Yahweh permanece unido con él y él con Yahweh. Dice, la unicidad ignorante niega la Biblia. La unicidad ignorante niega la Biblia. Unicidad ignorante niega la Biblia. Mire lo que dice él aquí. La unicidad ignorante, abajo dice, niega la Biblia.
Porque según el 1 Juan capítulo 4, verso 15, todo aquel que reconozca que Yahshua es el Hijo de Yahweh, Yahweh permanece unido con él y él con Yahweh. Este amigo nos llama ignorantes y nos ofende, de verdad eso es ofensivo. Yo creo que la mejor manera de hacer apología o apologética es con los argumentos. Es la mejor manera. La mejor manera de hacer apología es con los argumentos. Aquí hay algo que aclarar. Él nos llama a nosotros ignorantes porque negamos la Biblia. Pero lo que él está diciendo de 1 Juan capítulo 4, verso 15, no es bíblico. Escúcheme bien por favor. Lo que él está diciendo de la primera carta de Juan capítulo 4, verso 15, por lo cual él nos llama a nosotros ignorantes, no es bíblico. ¿Por qué ese rato? ¿Por qué eso no es bíblico? Sencillo. Lea lo que dice la Reina Valera. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nos llamas a nosotros ignorantes y tú mismo niegas la Biblia. Tú mismo niegas la Biblia, llamándonos a nosotros ignorantes. Nos llamas ignorantes porque según tú nosotros negamos la Biblia. Mira, nosotros no tenemos necesidad de usar versos erróneos. El texto griego, y te lo voy a leer, 1 Juan capítulo 4, 1 Juan 4:15, no dice Yahweh. No dice Yahweh. No, eso no lo dice. Por ningún lado lo dice. Y lo voy a demostrar aquí. Vamos a buscar aquí una página. Vamos a buscarla aquí. Que es la página que yo uso para el texto griego. Busquémosla. Y busquemos 1 Juan, capítulo 4. Busquémosla aquí, capítulo 4, verso 15. Busquémoslo en el texto griego. Y vamos a mirar que no dice Yahweh. Entonces, esto es ignorar las escrituras, señores. Esto que les voy a mostrar es ignorar las escrituras. Esto sí es ser uno ignorante. Esto sí es ser uno ignorante. Colocarle a la Biblia palabras que ella no tiene, hombre, por favor, eso no se hace. De verdad se los digo, eso no se hace. La Biblia no contiene en ninguna parte la palabra o el nombre Yahweh o Yahvé. No lo contiene. Y vamos a mostrarle cómo dice 1 Juan capítulo 4, verso 15 en el texto griego. Vamos a demostrárselo a ustedes. Estamos aquí en 1 Juan capítulo 4, estamos leyendo el texto bizantino mayoritario. Vamos a mirar el verso 15. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice aquí, Jos an homologense, dice, y si confesamos, esto es confesar o profesar, declarar, lo que dice aquí, Jos, ¿ya? Bueno, dice Joti, que, dice aquí, y Jesús, Estín, que Jesús es, dice aquí, Juíos, el Hijo. Juíos significa hijo. Touseo de Dios. Mire, vea. Touseo de Dios. Dice aquí, Joseos, el Dios, dice aquí, o Dios, en auto, en él, menei, permanece. ¿Sí? Permanece. Dice, que autos, y él, dice, en tu seo, y él en Dios. Mire que aquí no aparece la palabra Yahvé o Jehová, aparece la palabra Dios. Dios aparece 1, 2 veces. Entonces lo que nos está diciendo aquí, dice que si confesamos, Jos an homologetse, Joti Jesús estin, Jo juíos toseos en auto, meneke autos en tu seu. ¿Qué quiere decir? Que si confesamos, profesamos que Jesús es el Hijo de Dios, dice Dios en él permanece y él en Dios.
Sí, mire que no dice en ninguna parte, dice, mm, dice Yahvé. No dice Yahvé o Jehová o Jehová. No, eso no lo dice. Literalmente, mis hermanos, no lo dice por ninguna parte. Lo hemos leído aquí. Lo hemos leído en el texto griego. Y creo que es suficiente, mis hermanos. Esto es suficiente. Mire lo que dice. Hos hon homologetze. Aquí está. Dice que si confesamos, aquí está la palabra confesar. Homologeo significa confesar. Joti Jesus estin. Dice, esto significa Jesús. Joti que. Dice, Jesús. Jesús. Estin es. Dice, judíos, es decir, el hijo touseo de Dios. Dice, Joseos en automenei. Dios en él permanece. Kei autos en tu seo. Y Dios en él, o él en Dios. Si miramos, no aparece por ningún lado la palabra Jehová o Jehová. Para que el amigo en cuestión venga y nos trate como quiere, diciéndonos unicidad ignorante, niega la Biblia. No, nosotros no negamos la Biblia. Nosotros hablamos conforme como fue escrita. Seguimos el mandamiento bíblico que dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Usted con lo que está haciendo, mi querido amigo, lo que usted hace en decir que la Biblia trae, escúcheme bien, decir que la Biblia dice Yahweh o Yahvé es completamente antibíblico. No lo dice. No lo dice. Aunque dice Dios, sí, dice Dios. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Esto no nos hace a nosotros negar la Biblia, ser ignorantes que porque negamos la Biblia. No, antes al contrario. Dice todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cuál Dios permanecería en nosotros? Pregunto aquí, según la Biblia, según la Escritura, ¿cuál Dios es el que permanecería en nosotros? Pregunto, ¿cuál Dios sería el que permanecería en nosotros? Sería muy bueno averiguarlo, ¿no? La Biblia lo dice, literalmente la Biblia lo dice. Si usted mira bíblicamente, la Biblia dice quién es el que estaría en nosotros. Entonces, decir que Jesucristo es el Hijo de Dios no quiere decir que otro Dios es el que va a permanecer en nosotros. No, vamos a ver cuál es el Dios que permanece en nosotros. Según Juan, miremos Juan capítulo 14. Vamos a mirar allá cuál es el Dios que permanecería en nosotros. Miremos, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios hace que Dios permanezca en nosotros. ¿Cuál Dios? Miremos cuál Dios, por favor. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí comienza a decirnos quién es. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Por eso digo que yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice aquí el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién es ese Dios que estaría en nosotros? Aquí dice que si creemos, confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, es decir, estará en nosotros. Y él en Dios, ese Dios estará en nosotros. ¿Cuál es ese Dios que estará en nosotros? Pues Jesús. Dice, y estará en vosotros. En vosotros. ¿Qué más dice? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer por acá. Dice, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Más acá dice el verso 23, yo en ellos, escuche bien, yo en ellos, tú en mí. Yo en ellos. ¿Cuál era el que permanecería en nosotros? Estaría en nosotros, Jesús, yo en ellos. Pero hay algo que aclarar aquí. Miremos algo puntual acá, por favor.
Miremos algo aquí. Dice, el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué espíritu recibió la iglesia? ¿Qué espíritu recibió la iglesia? Ah, pues vamos a ver cuál fue el espíritu que recibió la iglesia. ¿Cuál fue el espíritu? Vamos a ver, Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Gálatas capítulo 4, verso 6. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de su Hijo es que está en nosotros. ¿Cuál es el Hijo? Jesús, ese es el espíritu. El espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir. Es ese, el que hemos recibido nosotros, es el espíritu del Hijo. Es decir, ese es el espíritu de Dios. ¿Sí mira? Y Romanos, en el capítulo, vamos a mirar, miremos un poquito más. Romanos, aquí no lo dice literalmente. Miremos, Romanos, capítulo 8, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el Espíritu que estaría en nosotros, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es ese Espíritu? Pues Cristo. Si ve, el Espíritu de Dios es el mismo Cristo. Y si Cristo está en vosotros. ¿Sí mira? El Espíritu que permanecería en nosotros. Si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es ese? Pues el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el único Dios, el Padre es el único Dios. No hay otro. Pero los amigos trinitarios nos llaman a nosotros ignorantes y ellos no pueden explicar esto con la Escritura. ¿Cuál es ese Dios que permanecería en nosotros y nosotros en él? Pues Jesucristo, yo en ellos, tú en mí. Dios permanece en él y él en Dios. ¿Sí mira? Ese es el Dios que permaneciera en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en vosotros, está hablando del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, verso 9. Entonces, Cristo es el Espíritu. Él es ese Dios que permanecería en nosotros. Y por eso nosotros confesamos que Él es el Hijo de Dios. Es decir, Dios manifestado en carne. Mire, el amigo trinitario nos llama ignorantes, que porque negamos la Escritura. Negamos la Biblia y él es el que está negando la Biblia, porque Juan dijo que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo está diciendo Juan en el capítulo 2, verso 23. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios es tener al Padre. Es tener al Padre. No son dos personas diferentes y distintas. El Padre es Espíritu y Dios es Espíritu y Jesucristo es el Espíritu. Por eso dice aquí, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Entonces, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que creerlo como lo dice la Escritura, confesarlo como lo dice la Escritura, para tener al Padre. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios es tener al Padre. Porque Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al que me envió. El que me conoce, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque el Padre dijo que sería visto. Zacarías capítulo 9, verso 14. El Padre vendría sobre un pollino hijo de asna. Ese es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Lo dice allí. Dice Jehová será visto sobre ellos. Isaías 40, verso 3, 5 dice que Jehová sería también visto. El verso 9 también lo dice. Entonces la Biblia nos habla que Jehová, el cual es el Padre, sería visto. ¿Cómo? Como un ser humano. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién es ese? El Dios fuerte, el Padre eterno. Entonces sería visto. Conocer al Hijo o confesar al Hijo es tener al Padre. Y Juan mismo lo dice. Usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y si usted cree, según las Escrituras, que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tendrá a Dios morando en usted. ¿Cuál Dios? El único que hay, Jesucristo. Él es el Espíritu. Pero tiene que creerlo como dice la Escritura. La Escritura dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Juan confesó esto. Mire lo que confesó Juan. Y aquí con esto podemos mirar lo que nos dice literalmente la Escritura aquí. Mire lo que dice. Tener al Hijo
o confesar al Hijo es tener al Padre. Mire lo que dice acerca del verbo, el cual es el Hijo. Dice, Juan capítulo 1, verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos conocieron al que es desde el principio, el verbo de vida. Pero resulta que el verbo de vida, el cual es el Hijo, no es un Dios Hijo, es el Padre. ¿Dónde lo dice? Según primera carta de Juan capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, dice aquí, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Al que es desde el principio, el cual ellos conocieron, no es un Dios Hijo, no es una segunda persona de la Trinidad, es el Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Si usted confiesa a Jesucristo, como dice Juan que se debe confesar, tendrá al Padre y tendrá a Dios morando en usted. Tendrá el Espíritu de verdad morando en usted. Pero si usted no lo confiesa así, desafortunadamente no será salvo. Desafortunadamente no tiene la verdad. También nosotros leemos en Juan capítulo 1, verso 10, dice, hablando del verbo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Dice allí, el mundo no le conoció. Pero cuando usted mira aquí, ¿quién fue aquel que estuvo en el mundo? Recuerde que Juan dice, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Para usted ese que estuvo en el mundo es el Hijo, evidentemente. Sí, es el Hijo. Pero resulta que no es un Dios Hijo, es el Padre. Lo dice aquí Juan, en primera de Juan capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Mire que recalca y dice el Padre. No dice un Dios Hijo, dice el Padre. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre, a Dios. Mirá cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese Dios es el Padre, sigue siendo el Padre. Dice, por eso el mundo no nos conoce para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. El que hizo el mundo se llama Yahvé, Jehová. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él hizo el mundo. Dice Isaías 45:12, dice, yo hice la tierra, yo mis manos la fundó, yo hice al hombre, dice Jehová. Jehová es el Padre, Isaías 63:16, 64:8. Entonces, ese que estuvo en el mundo es el mismo que dijo que él mismo vendría, el mismo que hablaba estaría presente, vendría para salvarnos, Isaías 33:22, 35:4, Isaías 40. Y ese es el Padre, el que estuvo en el mundo y el mundo por él fue hecho. Por eso Juan dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, según la Escritura, es tener al Padre. No es tener a un Dios Hijo. No es tener a un Dios Hijo. No es tener a una segunda persona de la Trinidad. No es tener a otro Dios. No es tener a un semidios. No es tener a una persona divina. No, es tener al único Dios, el Padre. Y así lo muestra Juan. Si usted confiesa que Jesucristo, según la Escritura, como el Hijo de Dios, entonces tendrá a Dios morando en usted. ¿Y cómo lo debe confesar? Como lo que Él es, el único y verdadero Dios, el Padre. Así lo muestra Juan. Por eso dice que el Hijo de Dios vino a darnos entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y el que es el verdadero es el Padre. Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero resulta que Juan dice que Jesucristo es el Dios verdadero, es decir, es el Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Juan dice que fue el Padre que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Que ellos conocieron fue al Padre, aquel que es desde el principio. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Si tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, conforme a esta regla de fe, conforme a lo que dice Juan, entonces tendrás a Dios morando en tu corazón. Y tú estarás también en Él. Recibirás el don del Espíritu Santo porque te bautizarás en su nombre para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, y recibirás el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Mi amigo, no se deje engañar. No sea como los demás
que solamente tienen como argumento el insulto. Mire, la Biblia es clara, la Biblia es transparente, la Biblia se interpreta así, ella solita. Juan dice que Jesucristo, confesar a Jesucristo es tener al Padre, porque Él es el único Dios, el Padre. Llámenos como nos llame, pero nunca podrán contra la verdad. Y tú sabes, amigo querido, y tú sabes, sí, aquel que nos insultas, tú sabes que no podrás nunca contra la verdad, no podrás. Entonces deja de pelear contra la verdad y ven a ella, arrepiéntete, lava tus pecados invocando el nombre de Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo y tendrás, escúchame bien, ríos de agua viva. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesucristo me les bendiga a todos. Recuerden, soy Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Hasta la próxima. Dios les guarde.